Hola, bendiciones. Estamos aquí en Voz de Alerta, un programa, un ministerio que depende de la casa, la iglesia La Hermosa, de las Asambleas de Dios, ubicado en la calle Sánchez número 6 de la misma metrópolis del municipio de Sánchez. Estamos contentos, felices, como siempre mencionamos, pero fascinados con la vida de Dios, de que a través de la Escritura podemos conocer más a su Hijo, ese discipulado solemne, esa consagración a la que todos estamos llamados y acercarnos más siempre a la estatura de la mente de Cristo, aquella estatura del varón perfecto a la que la palabra promete. Entonces, estamos contentos, felices. Recuerden que nosotros estamos siempre ocupados en que sus intenciones, sus peticiones y comentarios los pueda hacer donde se cuelga en las informaciones propias que necesitamos de ustedes en las cuentas La Hermosa AD, tanto en YouTube como en Facebook, y en nuestra cuenta voz.alerta en Instagram. Gracias a nuestro hermano Duarte. Pues en ese mismo tenor, pues hacemos extensivo el saludo en el amor de Cristo, como ya él le decía, le saluda Noemí de Jesús, y somos parte de este equipo aquí y agradeciendo al Señor por cada uno de ustedes que siempre sacan ese tiempo para hacer contacto con nosotros a esta hora. Así que le agradecemos a Dios por ese favor que ustedes nos dispensan Aleluya. cada jueves. Así que agradecido estamos del Preciosa Señor. persona Le el Espíritu paso a Santo. mi pastor ahora. Bien, mis amados hermanos, pues aquí estamos dándole honra y gloria el que honra y gloria merece y continuar con nuestro programa, ¿verdad? Voz de Alerta. En esta hora, recordando que la semana pasada, pues estuvimos hablando, ¿verdad? Sobre el mismo tema, la justicia de Dios que hemos estado desarrollando. Y el jueves pasado estábamos hablando de la ley, que la ley produce ira, ¿verdad? Donde comentamos lo que hicieron los fariseos cuando eh, sorprendieron a la mujer en adulterio y ellos aplicaron, hablaron de la ley, que la ley, le dijeron a Jesús, la ley dice que la mujer que fuera sorprendida en el acto de adulterio, pues sea apedreada. Y Jesús, pues, no apeló a lo que decía la ley prácticamente, sino habla de la gracia, ¿verdad? Él habló de lo que es la gracia, porque la gracia es lo que produce realmente la salvación. La gracia juntamente con la fe, que eso es lo que vamos a tratar en el día de hoy. Por eso, eh, en el versículo 16, fíjense que nosotros estuvimos analizando el versículo 16, como que nos dice algo sobre esto. Hermana Noemí, ¿qué nos dice Así es, ese vamos. versículo 16, hermano Duarte? Ahí vamos a ver, vamos a comentar sobre esto. Antes que nada, vamos a ponernos en las manos del Señor para que Él tenga el dominio, ¿verdad? De todo cuanto vamos Aleluya. a hablar. Padre Santo, Persona del Dios Espíritu eterno, a Santo. esta hora nosotros te decimos gracias, Señor. Gracias, Señor, por Persona la del Espíritu oportunidad. Santo. Gracias porque sabemos que tú estás aquí en medio nuestro. Gracias, Señor, por cada Maravillosa uno de tercera nosotros. persona Gracias de la por tu Trinidad. palabra. Gracias, Señor, por Espíritu cada Santo. persona que a esta hora escucha este programa. Nosotros te damos gracias y te pedimos, Señor, que abra sus oídos, que ellos entiendan y que nosotros podamos ser de bendición para este pueblo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Así es, el versículo 16. El versículo No, 16 sí, nos tiene algo maravilloso, nos dice algo. dice, en el nombre de Jesús,
Así también vosotros consideraos muertos al pecado, 4:16. sí, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fíjense que este dice, por tanto, es por la fe. Queremos que se escuche. Romanos 4:16. Sí, sí, la salvación realmente, la promesa, la gracia, todo. Por tanto, es por la fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda simiente. Es decir, que está hablando en términos general, cuando el apóstol Pablo está hablando de que por la fe. Fíjese que en ningún momento, y cuando hablamos de la ley, no estamos hablando de la ley prácticamente judía. No estamos hablando de que la ley, como hemos venido diciendo, tiene la salvación en la mano, sino la gracia. Y es por eso que el apóstol Pablo, escribiéndole a los hermanos de Éfeso, dice en el 2, ¿verdad? En el capítulo 2, porque por gracia soy que salvo. ¿Por medio de qué? De la fe. Y esto no es de nosotros, más es un don de Dios. No es por obra para que nadie se gloríe. De tal manera que lo que el apóstol Pablo está señalando, que todo lo que hizo Abraham, las promesas, el pacto, todo, no viene por la ley, sino por la gracia. Entonces, por eso es que en el versículo 16, él dice, 16, él está hablando. Por tanto, es por la fe para que sea por gracia. Entonces, fíjense que en el versículo 8 de Efesios están los dos términos, porque por gracia soy salvo. ¿Por medio de qué? De la fe. La gracia porque es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y la fe porque tú tienes que creer, tú tienes que creer a las promesas que Dios le hizo a Abraham, que todo eso es por la fe. Abraham creyó a Dios por fe. Y el pacto realmente que se hizo fue por la fe en el Señor Jesucristo. De tal manera que nosotros entendemos que cuando se habla de la fe, podemos irnos al capítulo 17 del libro de Génesis para nosotros ver qué es lo que fue que Dios y Abraham trataron allí. Capítulo 17, su versículo 4. ¿Qué podríamos nosotros encontrar en el versículo 4 del 17? En el nombre de Jesús dice así: he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbres de gentes. Dios hace un pacto con Abraham y le dice que Abraham iba a ser padre de muchedumbre de gente. ¿Pero por qué? ¿Por la ley? No, por la fe. Por lo que Abraham creyó a Dios, porque eso es lo que nosotros tenemos que ver, cómo Abraham le creyó a Dios esas promesas maravillosas. Así es. Pastor, y con esa alianza que Dios hace con Abraham, estaba también la ponderación de Dios, de la adopción por medio del Espíritu Santo a los creyentes, ¿verdad? La promesa del Espíritu, la promesa del Espíritu. Cierto, porque que lo lindo de esto es que nosotros tenemos que entender
entender que todo lo que Abraham hizo fue creer. ¿Creerle a qué? En la promesa. ¿En la promesa de qué? En la promesa de Dios. Porque todo fue fe, todo es justicia. Y si no es por la fe, la justicia se detiene automáticamente. Entonces, eso fue, ¿qué le dijo Dios a Abraham? Que iba a ser padre de qué? De muchedumbre. En el capítulo 12 del libro de Génesis, ¿qué le dije? Y en tu simiente serán benditas toda la familia de la tierra. ¿Mm? ¿Qué pasó? No ha sido así. No ha sido en esa simiente, en el Señor Jesucristo, en la muerte y resurrección de Cristo, que el mundo ha venido a ser bendecido directamente por el Padre Abraham. ¿Qué dice en el ¿Qué capítulo? fue lo que Dios le prometió a Abraham? Es lo que usted está diciendo, ¿verdad? Lo que propiamente le prometió a su hombre es lo que se está cumpliendo. No es así, pastor. Y Dios y Abraham, lo que me gusta a mí es que Abraham le creyó a Dios. Nunca encontramos a Abraham dando reversa a las promesas de Dios. Al dictado de Dios. No. Abraham fue alguien que le creyó a Dios. Y en esa promesa es que estamos nosotros ubicados. Totalmente. En esa promesa. Así es que, Yes. ¿qué iba a decir la hermana Noemi? No, eso mismo, apoyando esa parte ahí, que la promesa le fue dada a Abraham antes de la ley, y que todo eso naturalmente apuntaba a Cristo. Y esas palabras del Señor, hablándole a Abraham, todavía tienen un efecto hasta nuestros días, porque podemos ver cómo el Señor honra a los que tienen esa fe así ejemplar, y el Señor honra eso también. El Señor se agrada, y esa es vamos a decir, una reflexión, una lección unas palabras, la verdad, un ejemplo a seguir Abraham, y que nos dejó a través de esa creencia, porque él creyó en esperanza contra esperanza. Él solo miró a Dios. Él no, como que él no se entretuvo en lo que tenía a su alrededor. Fue detrás de Jehová. Exactamente, eso fue ahí. Bueno, entonces, eso nos deja una gran enseñanza. Y tú hablas de honra, y tú hablas del legado que dejó Abraham. Claro. Y dice la Biblia en Samuel que Dios honra a los que le honran. Y yo creo que y Dios le contó por justicia. Es propio que en este tiempo, un planeta Tierra que colapsa ante los valores morales, lo impropio que hemos sido delante de la presencia de Dios, como la conducta que hemos tenido, es propio que este tiempo que vive la iglesia y vive Israel, nos podamos acercar a Dios, y el pastor está señalando que esa paz que tenía Abraham, esa bendición plena que Dios le dio a su hombre, la reservó para que por medio de la simiente de Abraham, Jesús de Nazaret, la gente reciba la paz. Y de hecho, aunque hay cánticos que hablan de la paz que da Jesús y la paz del mundo, es bueno significar que en un tiempo como este, donde la gente necesita orientación, necesita cuidado, necesita el mimo de Dios, el mimado de Dios, la paz está delante de todos nosotros. Pues solamente hay que recibir a Jesús, asumir un compromiso sincero con Jesús de Nazaret, como el Señor que Él es, el Mesías, el Salvador, y entonces esa paz comenzará a vivir en nuestros corazones y nos ayudará a tener una vida personal mejor delante de Dios y en nuestra familia y con nuestro prójimo, ¿verdad? Entonces yo creo que es tiempo de que reflexionemos y asumamos con seriedad el compromiso, no solamente de aquellos que no han tomado la fe de Abraham, la fe de Jesús, sino que también los que estamos, los que hemos estado,
y estamos, por la gracia del Señor, asumamos un compromiso cristiano más serio para, para, para poder acercarnos más a la voluntad de Dios para nuestras vidas. Yo creo que es importante lo que estamos discutiendo. El pastor ha venido secuenciando desde el capítulo 4 los últimos programas que hemos hecho aquí en Voz de Alerta. Yo creo que hay un buen ánimo de que la gente podamos entre todos conocer más qué es lo que Dios estaba haciendo con Abraham y cómo Pablo lo traza aquí en el libro de Romanos, para hacernos entender que es por fe, para que sea por gracia y que sea un don inmerecido. Sí, porque el gran problema es, mis hermanos, que hay muchas personas que están creyendo que van a ser salvos por la ley, que van a ser salvos por la ley. Y por la ley, ningún ser humano va a lograr la salvación, según la palabra de Dios. Según la Biblia, ningún ser humano va a lograr la salvación por la ley, sino por la gracia en Cristo Jesús. Y Abraham creyó tanto a Dios, a su promesa, ¿verdad? Que en ese, trasladándonos al Génesis, en ese conversatorio que tiene el Señor Jesucristo, el Señor Dios con Abraham, él le dice, concerniente a la simiente de Abraham. Fíjese que el versículo 5 dice, y él, el Señor, le sacó a Abraham fuera y le dijo, mira ahora al cielo y cuenta las estrellas. Si puedes contar, dice el Señor a Abraham, a él, al Señor, si Abraham podía contar las estrellas, que de esa manera iba a ser la descendencia de Abraham. ¿Por qué? ¿Por la ley? No, sino por creer en la palabra del Señor. Si podía contar las estrellas, Dios le dice a Abraham, así sería la descendencia. Y creyó Abraham. Amén. ¿Creyó Abraham a eso que Dios le estaba diciendo? Pues claro, claro, por eso es que encontramos que la palabra dice, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Abraham era un hombre de fe. Abraham era un hombre que le creía a Dios, que le creía a su promesa. Entonces nosotros tenemos que seguir el mismo ritmo de Abraham, creyendo a Dios por la fe en el Señor Jesucristo, porque es que la Biblia no nos enseña en ningún momento que la ley iba a salvar al hombre, Duarte. Hermana Noemi. No, 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 no dice que la ley iba a salvar al hombre, pero sí la gracia, porque por gracia es que somos salvos por medio de la fe. Sí, no, señalaba Noemí, la hermana Noemí de Jesús señalaba que la misma ley fue dada después de Dios haber prometido eso a Abraham. Lo señalaba en una de sus intervenciones. Entonces, es bueno categóricamente señalar eso. O sea, Dios reservó lo que para este tiempo estaba desde antes de venir la Torah, la ley. Entonces ya Dios había hablado con Abraham de que tenía pautada este tiempo de gracia antes de que viniera la ley. De manera que Dios simplemente hizo una transición de tiempo donde la dispensación de la ley pasó, entonces entró lo que Dios le prometió plenamente a Abraham. Entonces estamos en la gracia, estamos bajo la fe, no dependemos de las obras que podamos hacer, sino de una fe absoluta en la persona de Jesús de Nazaret. Para de esa manera, si morimos, cuando tengamos que morir, entonces ser justificados siempre y cuando tengamos fe en la persona de Jesús de Nazaret. Que de hecho, Jesús vive, nace, ¿verdad? Crece, con más de 30 años ejerce su ministerio y muere con 33 años.
Pero Jesús vino realmente a salvarnos de la Torá. Por eso la cumplió al dedillo. Por eso sació a su Padre, cumpliéndola, ¿verdad? Entonces es propio saber eso y señalarlo siempre. Que precisamente Él es nuestro Salvador, porque nosotros éramos insuficientes para la exigencia de Dios que tenía Dios Padre para con nosotros como sus hijos, para nosotros agradar a Dios. Entonces vino Jesús, cumplió los mandamientos de Dios, nos salvó por medio de su obediencia y su expiación sagrada, entregando su sangre, su vida por nosotros, y hoy, por medio de su resurrección, que ocurre el tercer día, domingo, después de haber sido enterrado viernes, entonces hoy somos justificados por lo que Él hizo y lo que hace como intercesor a la diestra de Dios conforme a Melquisedec. Entonces, un sacerdocio perpetuo y nosotros debemos hacernos dependientes de ese favor, ¿no era, pastor? De esa gracia. Y mientras más confiemos en la obra de Jesús, nos acercamos más a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Fíjese que entendemos en la palabra que Dios vino a cumplir realmente la ley. Y cuando decimos que vino a cumplir la ley, fue porque Dios cumplió, Cristo cumplió todas las transgresiones. Todas las transgresiones. Aleluya, aleluya. Y al cumplir todas las transgresiones, entonces justifica al hombre. Al justificar al hombre, declara a esa persona que había ya recibido, que habían recibido a Cristo como su Salvador, y lo declara justo delante de Dios, porque Él vino para borrar el pecado del hombre que estaba lejos de la gracia de Dios. Pero al hombre recibir por la fe la sangre de Jesucristo, recibir a Cristo como su Salvador, entonces el Señor borra sus transgresiones y lo declara justo, y no solamente justo, sino hijo de Dios. Qué bueno. Ya que nosotros somos hijos de Dios, Dios es bueno. porque Dios borró nuestros pecados. Sin importar lo que hayamos hecho. Dios no tuvo que ver con eso. Y no acusa, porque Luzbel acusa hoy. No acusa. Ministro. No. Es que el amor de Dios es tan grande, tan inmenso, porque cuando Él habla de ese amor y habla de tal manera, aleluya, Juan 3:16, de tal manera, de una manera mayúscula, una manera grande, una manera extraordinaria, viene como mostrando ese amor tan grande, ese amor eterno de Dios. Amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna, en términos creer en Él. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Vuelvo y empleo el término de fe. Creer al Señor Jesucristo. Ya que para nosotros ser salvos lo que tenemos es que creer. Creer que ahí yo entiendo que usted se refiere a que creer que reconozcamos a Jesús. Lógico. Sí. Lógico, si usted creyó, aceptó a Cristo como su Salvador de todo su corazón. Como dicen ustedes los pastores, el plan de Dios, el plan de salvación de Dios. No, ahí está el plan de salvación. Ahí está, en creer. Amén. En creer. Yo, para mí, el versículo 17 del capítulo 16 también es un versículo extraordinario,
porque no envió Dios a su Hijo al mundo Aleluya. para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, Amén. por el Hijo, por la fe en el Señor Jesucristo.